Bueno, la primera temporada de The Last of Us ha sido un espectáculo. Me ha dejado con la boca abierta todo lo bien casteados que están los personajes, cómo se ha ampliado la historia original del juego al mismo tiempo que se han trasladado dinámicas de jugabilidad de los videojuegos a la serie de modo exquisito. Y sobre todo, me ha llamado la atención muchísimo la profundidad de la historia distópica que nos cuenta. Para mí, The Last of Us, ya en el videojuego, pero especialmente en la serie, viene a dar un mensaje antiindividualista en favor de la cooperación y el mutuo entendimiento. O sea, es una serie progre que te cagas, que educa a la audiencia sin aleccionar de los peligros del individualismo extremo, de la visión dual del mundo del yo o nosotros versus ellos, y enseña en parte lo muy diverso que es el mundo y cómo lo verdaderamente importante en el tránsito de vida que hacemos no es sobrevivir, sino conectar. Y a mí toda esta idea me obsesiona. Primero, porque soy una fan terrible de sobreanalizar enfermizamente elementos de la cultura pop y su significación política. Y, oh yes, el género distópico zombie es el terror ideado por el imaginario humano con una lectura política quizás más interesante. Pero es que además eso de ser una progre y venir a intentar divulgar de lo complejo y diverso que es el mundo e intentar hacernos conscientes de otras realidades es la gran razón por la que vengo aquí a dar la murga al canal. Así que, sin más dilación, acompáñame a ver este análisis del género zombie y de por qué yo personalmente veo en The Last of Us un nuevo tipo de historia distópica de zombies donde el individualismo de la simple supervivencia no basta y que nos muestra un mundo diverso en el que tenemos que conectar, cooperar para ser felices. Para empezar, decir que todas las historias de monstruos que imagina la mente humana de lo que amenaza la sociedad en la que vivimos y que calan en el imaginario colectivo son en gran parte un reflejo de los miedos colectivos que tenemos. Se van formando según qué valoramos en nuestro presente y qué vemos como un peligro plausible para nuestro futuro, como la destrucción nuclear, de ahí Godzilla, por ejemplo, o la pérdida de los valores cristianos y la inseguridad de la Edad Media, de ahí el Conde Drácula y el vampiro. Pero quizás de todos estos monstruos, el zombie, como persona que ve anulada su voluntad y quiere comerse a otras personas, sea el monstruo con la lectura política más compleja. En parte también porque es el monstruo que más reciente creación tiene. Los antecedentes inmediatos del zombie estarían en los voodoo zombies haitianos de los 40, controlados por un máster, que hacían eco de la esclavitud, y por otro lado en los 50 las ideas de los cuerpos poseídos por una mente colmena, que se construye sobre las ideas macartistas que juzgan el comunismo como esa idea infecciosa que anula la voluntad individual. Finalmente, en los convulsos años 60, el genio George A. Romero pariría la idea del zombie como la entendemos hoy, un muerto viviente que se mueve en hordas hambrientas de carne humana y que se haría eco de la época profundamente violenta que se vivía en ese momento en Estados Unidos. Con la contracultura, las manifestaciones de la lucha por los derechos civiles de los colectivos discriminados y la represión policial. Solidificado todo en esa niña que se come a sus padres y ese héroe negro al que matan unos supuestos rescatadores blancos. All right, Vince, hit him in the head, right between the eyes. De ahí, el monstruo zombie seguiría evolucionando con Romero. Tenemos el zombie como crítica a la sociedad capitalista, hiperconsumista y horriblemente homogénea de los suburbios americanos, donde el hombre es poco más que un consumidor, o el hombre es simplemente un recurso productivo en ese mismo capitalismo, salido de las dudas hacia el capitalismo de los 80 tras las crisis del petróleo. Y finalmente pasaríamos a la gran ola del género en los 2000, que inició 28 días después de Danny Boyle, escrita por Alex Garland, donde se añaden a las hordas de zombies hambrientos el género de supervivencia. Los zombies o infectados son la excusa para preguntarse del origen de la sociedad, de la verdadera naturaleza del hombre, de si el hombre es malo por ser hombre o es malo porque la sociedad lo ha corrompido. En resumen, del viejo dilema filosófico de Séneca o Hobbes de Homo homini lupus. En estos mundos donde la sociedad humana está en las mínimas por los zombies, las pocas personas que quedan son amenazadas por estos seres que te quieren comer. Pero la mayor amenaza que sufren estos supervivientes son otros supervivientes. Idea que también recoge la serie de The Walking Dead, donde cada intento de reconstrucción de algo que se parezca a la antigua sociedad democrática, en paz y seguridad, es anulado por sus propios miembros cuando las cosas se ponen feas. This isn't a democracy anymore. Y destruido por tiranos que imponen la ley del más fuerte.
Idea muy interesante si pensamos que esta nueva ola del género zombie se inició justamente tras la caída de las Torres Gemelas y el despertar del mundo occidental del sueño del final de la historia de Fukuyama. Esencialmente en los 80s, pero sobre todo en los 90s, el mundo occidental era un mundo que veía con optimismo el futuro y que había sido muy influido por este libro. En este, el politólogo estadounidense Fukuyama teorizaba de cómo se había vencido a los modos de gobierno fascistas en la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, los modos comunistas estaban desmoronándose con la caída del muro de Berlín y el desmantelamiento de la URSS. Esto era una prueba para él irrefutable de que el mejor modelo de sociedad y gobierno para la vida humana era la democracia liberal capitalista, porque supuestamente es el modo de organización social que mejor se amolda a la naturaleza humana, que busca la libertad, el reconocimiento personal o la realización. Y de ahí el mundo occidental se estaba haciendo una especie de paja mental, imaginándose un futuro en el que todos los países del mundo serían democracias liberales capitalistas que cooperarían en la globalización por medio del comercio y ya nunca más habría guerras y el mundo estaría en paz y armonía. De ahí el título del libro, El final de la historia. Esta especie de sueño feliz que miraba al futuro con muchísimo optimismo se jodió súbitamente cuando cayeron las Torres Gemelas y los países occidentales se dieron cuenta de que, aunque sí había muchos países que estaban asumiendo valores democráticos y capitalistas, también había otras muchas más personas en muchos más lugares del mundo que no solo no compartían esa aspiración a una supuesta utopía de democracia liberal capitalista, sino que además estaban dispuestas a luchar y atacar a Occidente por preservar sus creencias, modos de vida y gobiernos que veían atacados por esa misma globalización capitalista. Y para Occidente, ya las personas de otros países no eran futuros aliados, eran enemigos. De ahí el Homo homini lupus y ese género zombie donde los zombies casi pertenecen a la naturaleza y se comportan como animales que te comen. Pero la verdadera amenaza son otras personas que han desarrollado sus propios modos de vida e imponen la ley del más fuerte por la violencia. Y ese era el presente hace 20 años, cuando comienza la serie de The Last of Us, 10 años antes que el material original, por cierto. Un mundo donde las personas se han vuelto recelosas con los extranjeros y se ha extendido la xenofobia, los discursos de nosotros contra ellos y el individualismo. Y donde las democracias liberales occidentales ya no ven un futuro optimista donde no habrá guerras y que se presta a la cooperación internacional y las organizaciones internacionales. No. Ahora otros países son potenciales peligros e incluso puede que esos mismos países tengan dentro de sus fronteras enemigos, por lo que los gobiernos han desarrollado métodos de control y vigilancia de las masas. The Last of Us es consciente que su sociedad de inicio de la serie es así de paranoica y lo muestra en cómo Sarah pregunta si son terroristas los que han ocasionado el caos en el que rápidamente se ha sumido la zona de Dallas en el primer capítulo. Is it from terrorists? Cosa que no sucede en el videojuego, o vemos como la razón por la que chocan en el coche en la huida no es otro coche, sino un jodido motor gigante que ha salido despedido de un avión que se acaba de caer. Y de ese mundo hostil en el que muere Sarah y Joel llora desconsoladamente, pasamos a 20 años después, nuestro presente, 2023. Pero en estas 2 décadas el mundo no se ha convertido en ese agujero gris y sombrío que nos presentan en Resident Evil o The Road, piezas que el mismo showrunner Druckmann afirman son fuentes de inspiración para la creación original del juego. No, en este nuevo mundo la naturaleza se ha reapropiado de las ciudades y en muchos sentidos es un mundo vivo, bello, es una especie de apocalipsis verde. Pero en este mundo en el que conocemos a nuestros 2 protagonistas, los supervivientes no son felices. El mundo es un lugar terrorífico donde lo que queda de las grandes ciudades se ha convertido en asfixiantes zonas de cuarentena militarizadas y gobernadas por un fascismo opresivo de normas severas, cartillas de razonamiento y ejecuciones públicas. Y parece ser que la única alternativa que hay a este férreo control de Fedra es la anarquía que hay fuera. Zonas donde se impone la ley del más fuerte, donde las personas se dañan unas a otras para su beneficio y aprovechamiento personal, o simplemente por diversión. Y no existe la empatía y la confianza en otros te puede costar la vida. En definitiva, un mundo antisocial y fragmentado donde por encima de los infectados por Cordyceps, la mayor amenaza son otras personas. Porque sin leyes, sin mando, sin instituciones, sin los constructos del contrato social, los hombres parecen convertirse en seres profundamente individualistas, esos Homo homini lupus. We're the only thing holding this all together. Pero en mitad de todo ese caos y carnicería y horror,
según nuestros personajes recorren la geografía americana, se encuentran con zonas de paz y felicidad que revelan que, por encima de ese mundo peligroso, al final los seres humanos, naturalmente, no buscamos la violencia individualista, sino la conexión con otras personas. Esta idea primero se plasma en uno de los grandes cambios de la serie, y el que sin duda alguna es el mejor capítulo, el tercero. Ahí seguimos en un flashback la historia de Bill, pero Bill no es ese personaje amargado, solitario, al extremo individualista que conocemos en el juego, que amó y perdió y cree ahora que lo mejor es no amar a nada ni nadie en el mundo. And in this world, that sort of shit's good for one thing: getting you killed. No, el Bill de la serie empieza siendo un individualista, pero entonces encuentra a una persona a la que cuidar, con la que compartir su vida, Frank. Conectan y al final se enamora de él. Y el viaje de Bill entonces no es cerrarse a todo y todos y ver el mundo con amargura y tristeza. No, Bill ha sanado, se ha hecho vulnerable para Frank y aprende a querer, a cuidar, a ser amado. Una visión de un futuro esperanzador. Pero esta esperanza en el mundo, el mutuo cuidado y el amor no la vemos solo en esta historia de Bill y Frank. Está también presente en cómo Sam cuida a Henry, en cómo Kathleen echa de menos al hermano que la reconfortaba por las noches, en esa pareja de nativos americanos con su humor particular en la cabaña en mitad de Wyoming, en la ciudad utópica de Jackson, donde todo el mundo parece ser feliz y se cuidan las necesidades de los unos y los otros. Y claro está, en cómo Joel se va abriendo hacia Ellie y en cómo Ellie se va abriendo hacia Joel. Y en cómo Ellie no le abandona cuando Joel está herido, y en cómo Joel, al final, sacrifica la esperanza de crear una vacuna para salvar a toda la humanidad por salvarla a ella. Lo que queda de la sociedad ya no son solo esos reductos individualistas y cínicos donde se hace todo para sobrevivir y el hombre es un lobo para el hombre, sino que también existen otras realidades más esperanzadoras y humanistas, donde, por muy jodidas y peligrosas que sean las circunstancias, las personas al final conectan, se ayudan, se cuidan y se quieren. Porque tomar la decisión de amar y conectar en un mundo que se descompone es lo que da sentido a la vida de nuestros personajes y lo que da sentido a la nuestra propia. Y esto es lo que nos viene a contar esta serie, que tal y como lo veo yo, no la podemos reducir simplemente a una serie de zombies y ya está. Porque The Last of Us explora la condición humana puesta bajo circunstancias extraordinarias, de cómo podemos elegir actitudes destructivas e individualistas o hacernos vulnerables y ejercer esa empatía y confianza con las personas que nos rodean. Y así quizás, con esta serie o con Station Eleven también, estamos ante un nuevo tipo de lectura popular de ese apocalipsis zombie y ese futuro distópico, donde la supervivencia simplemente no es suficiente. Y a nivel político ya no estamos ante ese mundo con una naturaleza despiadada y donde todos los hombres alrededor son un peligro del que protegerse, sino que la cooperación, la ayuda mutua y la empatía en un mundo diverso es lo que consigue reconstruir al mundo. Porque al final, Ellie y Joel vuelven a Jackson, a vivir, a cuidarse el uno del otro y a cuidar de otros, a formar familia y ser felices, y eso es también lo que quiero ver en la serie reflejado en el futuro que nos espera. Porque en momentos duros para la humanidad, indudablemente es verdad que siempre habrá personas que se beneficien de ese pánico o incertidumbre social para su propio beneficio personal, y hagan alarde de ese gran individualismo y de no importarle los demás. Pero como señalan muchos estudios, y también creo, como hemos vivido todos con el shock mundial que supuso el COVID en 2020, la gran mayoría de personas en tiempos de crisis y de tambaleo del status quo, nos volcamos a ayudarnos los unos a los otros, a confortarnos y a lograr salir de la situación todos juntos. Porque, como muchos sabemos de nosotros mismos, al final somos seres humanos buenos y decentes, que preferimos hacer el bien que dañar a otras personas, y que en general reconocemos que es generalmente más fácil y más inteligente hacer alianzas y ayudarse mutuamente que recurrir a la violencia y destruirnos los unos a los otros. Y que al final, un ser humano que busca conectar con otras personas y formar sociedades prósperas donde cuidarnos y encontrar un sentido a la vida no es una cosa extraordinaria que se produce solo bajo las condiciones del imperio de la ley y demás instituciones artificiales, sino que es una necesidad grabada en la esencia de lo que somos, como Billy Frank o como en la ciudad de Jackson. O bueno, lo mismo es lo que quiero ver en esta serie y la esperanza que quiero ver en este futuro incierto que parece augurarnos más que nunca desastres naturales, desplazamientos forzosos o incluso guerras y apocalipsis nuclear. Pero en fin,
Dime qué piensas tú de este mensaje antiindividualista y progresista lleno de esperanza que da la serie. Además, ya estoy deseando ver la próxima temporada y ver qué van a hacer con esa espiral increciendo de individualismo destructivo, de sangre y venganza, que es la segunda parte del juego. De hecho, podríamos también abrir el melón de por qué la parte segunda del videojuego es una neoadaptación de la tragedia griega de Orestes, en la que todos los jugadores somos obligados a ser Cassandra y a presenciar la destrucción de la espiral vengativa y condenados a no poder hacer nada para remediarlo. Y como eso ha hecho enfadar mucho a muchísimos machitos del Game of Bros. Me puedes dejar también un comentario si te interesa que hable de esta épica griega escrita en el siglo V a.C. y de sus paralelismos con la parte 2 de The Last of Us. Eso sí, espero de verdad, por favor, que a la actriz que han casteado para hacer de Abby en la segunda temporada le busquen un buen PR y esté bien curtida en odio en las redes sociales, porque la que le va a caer de la panda de basura infecta, que son esos bros del game, y su puto odio de incels frustrados, va a ser mi Nina. Ya estoy pasándolo mal por la muchacha, la verdad. En fin, lo dicho, comparte, tira un like, comenta lo de siempre, que qué aburrido, chico, decirlo todas las veces, pero es que si no, no lo hacéis. Y es gratis, joder. Y nada más. ¡Ale, chao! 1, 2, 3, 4. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio. Bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, vio.